Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana, titulada Sois los hijos del convenio, donde vamos a estudiar los capítulos de Tercer Nefi del 20 al 26. En estos capítulos Jesucristo les habla a los nefitas directamente y les enseña. También les enseña que debemos estudiar las Escrituras, escudriñarlas y cita a los profetas de la antigüedad. Cuando Jesús habla de la casa de Israel, Él está hablando de usted. El mandato de bendecir a todas las familias de la tierra es para usted. La invitación, despierta otra vez y vístete de tu fortaleza, es para usted. Y su preciosa promesa, mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, es para usted. Al leer las Escrituras, ¿puede realmente sentir cómo Jesucristo le habla a usted? El primer tema que vamos a ver es, en los últimos días, Dios llevará a cabo una obra grande y maravillosa. Durante muchos milenios, multitud de profetas escribieron acerca de esta época. Hicieron profecías y hablaron acerca de su esperanza de que llegara esta época. ¿Qué implica vivir en esta época del cumplimiento de esas promesas dadas desde hace miles de años? Entre estos profetas que hablaron de esta época se encuentra particularmente Isaías. Isaías fue citado precisamente por Jesucristo para hablar acerca del cumplimiento de estas profecías en este tiempo. En Tercer Nefi 20:13 encontramos que dice: y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios que los ha redimido. Una de las profecías es que el Evangelio será llevado a todo el mundo, llevando a cabo el recogimiento de la casa de Israel. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo conocen a todos sus hijos y están interesados en que todos estén en el lugar en donde estén, puedan saber de su Evangelio, de su misericordia y de la posibilidad de obtener sus ordenanzas para regresar a su presencia. En Tercer Nefi 20, versículo 22, encontramos que dice: y aquí establecerá este pueblo en esta tierra para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será una nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Como parte de las profecías de esta época es que será establecida una nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén, en la guía del estudio para las Escrituras, se refiere a un lugar de recogimiento donde Jesucristo morará entre el pueblo. Y específicamente habla de ella como preparación para que esté plenamente vigente durante el milenio. En Tercer Nefi, capítulo 21, versículo 2, encontramos que dice: y aquí, esto es lo que os daré por señal, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que os declaro, y cuando sucedan estas cosas, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya. En estos versículos encontramos que se refiere a la salida a luz del libro de Mormón. Dice que este libro saldrá de los gentiles hacia los lamanitas o hacia la posteridad de los nefitas y de los lamanitas, pero que será una señal de que el Padre ha empezado ya su obra grande y maravillosa, puesto que el libro de Mormón contiene las palabras de Jesucristo. En Tercer Nefi 21, versículo 10 dice: mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos.
No obstante, yo los sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. El siervo que declarará estas cosas es José Smith, a quien el Señor preparó y su vida estaba en su mano. Cuando leemos que su vida estará en su mano, no solamente se refiere a que su vida o la muerte estará decretada por Jesucristo, sino que Él dio forma a su vida a través del tiempo. ¿De qué manera nosotros también podemos tener nuestra vida en las manos del Señor y poder ir moldeando nuestra vida como el Señor quisiera que la tuviéramos? Otro versículo que tiene una profecía para estos tiempos lo encontramos en 3 Nefi capítulo 21 versículo 25 y dice: entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Quienes participen de esta obra grande y maravillosa tendrán el poder del cielo en esta época. En 3 Nefi 22:10 encontramos que dice: porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Cuando en estos versículos dice que los montes desaparecen y los collados serán quitados, yo lo percibo como una alusión a que ni siquiera el piso donde estamos puede estar seguro o fijo, sino que en una época de cambios o inseguridades, aún así el Señor nos muestra su amor. Él no va a quitar el convenio de paz y de misericordia que tiene hacia nosotros si es que nosotros lo buscamos y estamos buscando su ayuda, su misericordia. Él está dispuesto a darla en cualquier momento, en un momento de cambios, de tumultos, de inseguridades. Él está dispuesto a darnos de su amor y de su misericordia. En el capítulo 22, versículo 13, encontramos que dice: y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Podemos como familias morar en paz, aún en esta época que decíamos de grandes cambios o de tumultos. El Señor nos dice que si somos instruidos en el Evangelio, podemos tener paz. Y en el versículo 14 también dice: en rectitud serás establecida, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Aun cuando a nuestro alrededor pueda haber opresión o pueda haber terror, el Señor nos promete que si estamos en rectitud establecidos, estas cosas no nos afectarán tanto como a otras personas, o aunque estas circunstancias se encuentren a nuestro alrededor. Y en 3 Nefi, capítulo 22, versículo 16 dice: he aquí, he creado al herrero que sopla el carbón en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Es interesante notar que el Señor nos está prometiendo paz y tranquilidad, y después cita este versículo acerca de la herramienta que el herrero saca para su obra. En el manual de instituto enseña que la herramienta de la cual se habla en este versículo es el Libro de Mormón. Y es interesante notarlo porque para que nosotros podamos obtener esa paz de la que nos está hablando el Señor, una herramienta perfecta es estudiar y vivir de acuerdo a las enseñanzas que el Libro de Mormón nos ha enseñado. Todas estas profecías acerca de esta época del cumplimiento de los tiempos
nos dan tanto esperanza como una guía para poder definir el camino que podemos seguir para ser parte de esta obra grande y maravillosa. La parte importante es pensar cómo yo me puedo preparar personalmente para ser parte de esta obra grande y maravillosa, para poder tener las bendiciones también de ser parte de esta obra grande y maravillosa que Jesucristo está llevando a cabo en estos últimos días. En el devocional mundial para los jóvenes del 3 de junio del 2018, el presidente Russell M. Nelson enseñó: ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Este recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. De manera que podemos pensar y evaluar cuál es nuestra participación en esta grande y maravillosa obra. ¿Queremos ser parte de esta obra tan importante y tan majestuosa? ¿O queremos solamente ser un espectador de esta obra grande y maravillosa? El siguiente tema que vamos a ver es: el Señor desea que escudriñemos las Escrituras. En el versículo 4 y 5 del capítulo 23 de Tercer Nefi, Jesucristo dice: por tanto, escuchad mis palabras, escribid las cosas que os he dicho, y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre, irán a los gentiles. Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. En estos dos versículos, Jesucristo mismo nos está invitando a varias cosas. Primero, a escuchar. Segundo, a escribir aquello que aprendamos o que Él ha dicho, para poder repasarlo y estudiarlo más adelante. Tercero, a compartir. Cuando dice que estas cosas irán a los gentiles, está hablando acerca del libro de Mormón, que el libro de Mormón irá a los gentiles. Pero también es nuestra oportunidad el compartir el libro de Mormón con otras personas. Y luego, en el versículo 5 dice: y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. No podemos arrepentirnos y ser bautizados si no estamos actuando por nosotros mismos. Una de las cosas importantes es que cuando leemos las Escrituras y las escudriñamos, no nada más nos quedamos con ese sentimiento especial bueno que tenemos, sino que nos deben impulsar a actuar, a arrepentirnos, a ser mejores, a tomar acción en algo que antes no estábamos haciendo o mejorar algo que ya estamos haciendo. Y por último dice que Jesucristo mismo nos pide que escudriñemos a los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Los profetas en la antigüedad y los profetas en la actualidad nos hablan y nos enseñan acerca de cómo es que podemos regresar con nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo mismo nos invita a escucharlo y a escuchar a sus profetas. Eso es lo que Jesucristo mismo nos invita a poder escudriñar las Escrituras y los mensajes de los profetas anteriores y de los profetas actuales. En su discurso Venida a Cristo mediante el estudio de las Escrituras, el elder Merrill J. Bateman, en octubre de 1992, enseñó: con el objetivo de venir a Cristo y perfeccionarse en Él,
Toda persona necesita recibir un testimonio de las palabras del Señor. Hay algunos cuya fe se debilita porque ni siquiera abren los libros. Hay otros que las leen como al descuido, sin prestarles atención. Como es de suponer, hay una gran diferencia entre estudiar diligentemente o escudriñar las Escrituras y hacer una lectura descuidada. En el versículo 9 del capítulo 26 de Tercer Nefi dice: y cuando hayan recibido esto, que conviene obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas cosas mayores. Cuando estudiamos, el estudio nos lleva a hacer preguntas y aclarar las cosas que hay en las Escrituras. Y entonces la promesa en este versículo es que serán manifestadas cosas mayores. Un versículo que a mí me quedó grabado o que me dejó pensando es el versículo 4 del capítulo 16 de Tercer Nefi, donde Jesucristo a los nefitas les dice: si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le piden al Padre en mi nombre recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo, y termina hablando acerca de los nefitas, ¿no? Es decir, que los apóstoles en Jerusalén, él esperaba que preguntaran acerca de los nefitas, es decir, él les habló y les dio escrituras y les dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero él esperaba que le preguntaran a nuestro Padre Celestial a qué se refería cuando Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo me imagino que Jesucristo ha dejado multitud de perlas, de tesoros escondidos en las Escrituras, y también espera que nosotros podamos preguntarle al Padre y aclarar esas dudas y darnos conocimiento y poder recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo. Jesucristo espera que le preguntemos acerca de muchos temas, y en el versículo 9 nos dice que nos serán manifestadas cosas si es que las buscamos nosotras, si es que escudriñamos realmente las Escrituras. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi estudio personal de las Escrituras y aprender, ahora sí que tanto por el estudio como por la fe, para que me puedan ser manifestadas cosas que yo en lo personal necesito, que yo necesito para crecer, para progresar, para afinar mi personalidad y poder regresar con mi Padre Celestial? El siguiente tema que vamos a ver es: el Señor es como fuego purificador. En Tercer Nefi 24:2 dice: ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El proceso para prepararnos para el día de su venida no es necesariamente fácil. Y aquí hace dos comparaciones. La primera es el fuego purificador. El fuego purificador se refiere a purificar los metales de aquellas impurezas que normalmente tienen, como óxidos, azufre, carbono u otros elementos que hacen que el metal no tenga las propiedades que se podría necesitar para hacer algún elemento, alguna cosa necesaria. Este fuego purificador normalmente requiere temperaturas mayores a los 1000 grados centígrados. O sea, son temperaturas muy, muy altas. Y en el caso de el jabón de lavadores, anteriormente, para hacer la ropa, cuando se elaboraba la tela en sí,
antes de usarla y antes de teñirla, de darle color a la ropa, se requería hacer un proceso de lavado que normalmente se utilizaba o aventando la ropa contra rocas semisumergida o en una batea de madera golpeando la ropa para que pudiera salir esa parte grasa que todavía tenía las fibras y poderla dejar lista para poder ser teñida. Entonces, cualquiera de los dos procesos, fuego a temperaturas altas o el quitar la grasa a través de los golpes de un proceso físico, nos da la idea de que tenemos que soportar pruebas, tenemos que afinarnos, purificarnos y quedar listos por medio de las pruebas, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién podrá soportar el día de su venida? En su discurso, La expiación, el arrepentimiento y la ropa sucia, el elder Lynn A. Mikkelsen en octubre del 2003 enseñó: hay un paralelo entre nuestros vestidos, que son blanqueados mediante la sangre del Cordero, y la forma en la que lavamos nuestra ropa sucia. Por medio del sacrificio expiatorio de Él, nuestros vestidos serán blanqueados. Esa es la mejor forma en la que podemos soportar el día de su venida, por medio de la expiación de Jesucristo. Y por último, vamos a ver el tema: Dios es misericordioso con quienes se vuelven a Él. En Tercer Nefi, el capítulo 24 habla acerca de dos actitudes. Y al final del capítulo, en el versículo 17 y 18 dice: y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces vosotros os volveréis y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La actitud que tengamos con Jesucristo nos da parte de ser parte de sus joyas o de ser como el hombre que perdona a su hijo al que le sirve. ¿Cuáles son estas dos actitudes de las que habla este capítulo? La primera, en los versículos 7 y 8 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Esta parte es la parte de los diezmos, la parte de desprendernos de nuestro egoísmo material y de poder compartir o de poder dar a nuestro Padre Celestial, de regresarle una parte de lo que Él nos ha dado. Y en este mandamiento en específico, Jesucristo nos pide que probemos que Él cumple sus promesas. En el versículo 10 dice claramente: probadme ahora en esto. Y también nos da la bendición, la promesa: y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. La otra actitud se encuentra en los versículos 13 al 15, en donde dice: fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante vosotros decís: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: en vano es servir a Dios. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Cuando pensamos que el servir a Jesucristo o servir en su iglesia no nos da ningún provecho, y que las personas que no sirven en la iglesia o que están fuera de la iglesia les va mejor que a nosotros, son
tal como lo dice aquí la Escritura, fuertes palabras contra Jesucristo. Él nos pide que sirvamos, que le sirvamos a Él, que sirvamos a nuestros semejantes. Y sin embargo, el Señor sabe lo que cada quien hace. En el versículo 16 del capítulo 24 dice: entonces los que temían al Señor hablaron a menudo, cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memorias delante de él para aquellos que temían al Señor y pensaban en su nombre. Jesucristo nos conoce y sabe lo que hablamos, sabe lo que decimos, sabe cómo tratamos a nuestros semejantes, sabe si les servimos. El día que regresemos con Él, entonces Él podrá tomarnos como sus joyas, como lo dice este capítulo, o perdonarnos como un padre perdona a su hijo que le ha servido. No necesariamente la recompensa por servir al Señor se recibe de manera inmediata, pero de que se recibe, se recibirá en algún momento. Y el último tema que vamos a ver es: nuestro corazón se debe volver a nuestros antepasados. En el versículo 25 de Tercer Nefi, en el versículo 5 y 6 dice: he aquí, yo os enviaré a Elías el profeta, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres implica establecer cadenas de familias. Y esa es la medida de la creación de la tierra, el propósito por el cual la tierra fue creada. En el versículo 16 dice que si no establecemos esta cadena que entrelaza a los padres y a los hijos con amor y con convenios, entonces la tierra será herida con una maldición, porque no ha cumplido la medida de su creación. En su discurso Congregar a la Familia de Dios, el elder Henry B. Eyring en abril del 2017 enseñó: al seguir la inspiración de aprender sobre su historia familiar, quizás descubran que algún pariente lejano comparte algunos de sus rasgos faciales, su interés por los libros o su talento para cantar. Eso podría ser muy interesante e incluso revelador. Pero si su labor se detiene ahí, percibirán que falta algo. Eso se debe a que congregar y unir a la familia de Dios requiere más que solo sentimientos de afecto. Requiere sagrados convenios que se efectúan en relación a las ordenanzas del sacerdocio. El realizar las ordenanzas en el templo por nuestros antepasados no quiere decir que a fuerzas ellos vayan a aceptar. Aún así, ellos conservan su libertad de elección. Sin embargo, el que nosotros hagamos esas obras sí puede sembrar en nosotros la semilla del amor por aquellos parientes anteriores, incluso por aquellos parientes que ni siquiera hemos conocido físicamente, sino que solamente podemos ver o conocer a través de un registro o de un acta de nacimiento, de un registro de bautismo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar en la obra del recogimiento de Israel por medio de la historia familiar? Esta obra del recogimiento de Israel, recordemos, es una obra que no solamente se hace de este lado del velo, sino del otro lado del velo. Jesucristo confía en que nosotros podamos servirle, podamos hacer las cosas maravillosas y ser parte de esta época especial, de esta obra grande y maravillosa. Y si nosotros nos unimos a este ejército especial de Jesucristo, las bendiciones que podemos tener son maravillosas.
Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún otro comentario o enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF de esta clase en la caja de información de este video.